tantas ganas recorrer cada rincón de esta ciudad. Famosa por su historia, única en su especie, se encontraba bajo la influencia de culturas diferentes, sueca, alemana, finlandesa y rusa. Los suecos construyeron la fortaleza que vemos hoy en 1293 y le dieron el nombre Viborg. Vi en antiguo escandinavo significa santo y Borg la fortaleza. Suecia estableció Viborg como su capital cristiana del norte y ciudad frontera contra la antigua República de Novgorod. Sin embargo, el Imperio ruso terminó conquistando Viborg en 1710 con la ayuda del conde Fyodor Apraksin, cuyo monumento está cerquita del castillo. Finlandia era parte de Rusia hasta su independencia en 1917. Aquel año perdimos Viborg. Finalmente volvió a Rusia tras terminar la Segunda Guerra Mundial. El castillo de Viborg ocupa casi todo el islote. Se puede ver el museo y la torre de Saint Olaf. La torre de 4 pisos es parte de la antigua fortificación. Para disfrutar de vistas increíbles hace falta subir hasta arriba. Tuve la suerte de verlas justo antes de que la torre se cierre para la reconstrucción. Desde ahí se ven las partes del territorio del castillo donde no se puede andar y también toda la orilla. Vamos a la parte vieja, a la plaza de Rathaus. Aquí está la casa del comerciante Wekrut, construida en el siglo XVII y considerada la más hermosa de Viborg. Catalina II se ha alojado aquí una vez. La estatua de mariscal Thorkild Knutson, que fundó el castillo de Viborg, está en el centro. Aquí también se puede probar uno de los símbolos de la ciudad, el pretzel local. Seguimos por la calle Kripasnae disfrutando del ambiente de la Edad Media. Hay muchos grafitis que ya son parte del paisaje. La torre de reloj del siglo XV es un antiguo campanario de la catedral, destruido durante la Guerra Soviético-Finlandesa. Los muros tienen más de 1,5 metros de espesor, hechos de cantos rodados sobre mortero de cal. La iglesia de Jacinto o Casa del Caballero es un edificio gótico de piedra, alberga un museo. La finca burguesa, un complejo de edificios antiguos, un monumento arquitectónico medieval. La Casa de Gremio Mercantile es una finca mercantil medieval con locales residenciales y comerciales. Ahora no hay nada por dentro. El edificio más antiguo de Rusia también está aquí, la casa del habitante de la ciudad. Hace poco celebró su 430 aniversario. La vieja torre de Rathaus, el monumento de tranvía que conmemora el movimiento de tranvía que existió desde 1912 hasta 1957. La Torre Redonda o Katia Gorda, sobre la plaza del mercado, es un edificio que construyeron los suecos, inicialmente un arsenal, luego fue usado como prisión, almacén, 2 periodos, ahora es un restaurante. Su interior está cubierto de frescos antiguos con motivos tradicionales. Viborg se llama la ciudad de gatos, se encuentran por las calles y también como monumentos. Vamos al malecón para acercarnos a los navios vikingos, los drakars. Es uno de los iconos que más rápidamente asociamos a los escandinavos. Drakar significa dragón, que a menudo está representado a la proa de los barcos vikingos. En Viborg también hay su Plaza Roja con el monumento de Lenin. Cerquita vemos la escultura de alce, como símbolo de Finlandia. En el prospecto de Lenin hay muchas casas históricas y llama la atención la casa del comerciante Markelov por su estilo iconoso en su fachada. La iglesia de los santos Pedro y Pablo es la única luterana sobreviviente en Viborg. La catedral Spasa-Preobrazhensky fue colocado por decreto de Catalina II. Es el monumento arquitectónico más destacado del periodo de clasicismo. La casa de Dagerman del siglo XIX y su vecina la casa de Bruja o de hierro. No olvidemos que Viborg es la ciudad porteña. En esa zona hay muchos lugares interesantes. En Smolenoy Vall hasta hay un museo de chocolate. Está situado en el Polvorín, un lugar donde huele de maravilla y se puede probar y comprar cosas muy ricas.